de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener primero una lectura bíblica, la lectura, y después un momento de oración. Vamos a ir a Marcos capítulo 14 y vamos a leer el párrafo completo desde el verso 32 al 42, y ya después habrá oportunidad de fijarnos en los versículos concretos. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, Jesús y los discípulos, después de terminar lo que era la Pascua, la comida de la Pascua, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Vamos a orar al Señor. Señor, estamos agradecidos por este nuevo día que nos ha amanecido. Además, un día precioso, un día radiante. Gracias, Señor, por la luz de tu palabra. Gracias por la luz del Evangelio. Gracias por la luz que es el Señor Jesucristo resplandeciendo en nuestros corazones. Señor, venimos con gozo delante de ti en esta mañana, confesando, Señor, la necesidad que tenemos de aprender de ti, de estar sujetos a ti, y la necesidad que tenemos de alabar tu nombre y hacer memoria de la obra de la cruz de Cristo. Señor, queremos pedirte que tú nos presidas en todo, que tu presencia sea palpable en medio de tu pueblo, que guardes a los hermanos que no han podido venir, a los que están conectados a través del Zoom, a los que están enfermos, a los que están en diversas pruebas, luchas, circunstancias. Señor, que tú los consueles y que tu presencia, Señor, sea con ellos de manera palpable. Gracias por reunirnos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues la bienvenida a todos los hermanos que están aquí en esta tarde. Si hubiese también algún amigo entre nosotros, pues que sepa que también es bienvenido y que nos gozamos, ¿verdad?, de poderles tener en medio de nosotros. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro estudio y en este caso vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estamos viendo. Ahora estamos centrados en los versos que van desde el 37 al 42 de la porción que hemos leído, donde aunque el protagonista sigue siendo Jesús y la oración de Jesús, sin embargo ahora el foco se centra en los discípulos. Y así que, bueno, pues veíamos, Jesús regresa la primera vez después de orar, los encuentra dormidos y les habla de la necesidad de velar y orar. La segunda vez que Jesús regresa de orar y los encuentra dormidos, el Señor les habla acerca, el Señor en este caso no dice nada, el Señor se calla. Y ahí reflexionábamos acerca del sueño de los discípulos. Y en tercer lugar, es la tercera ocasión, versos 41 y 42, que el Señor vuelve, y entonces lo hemos titulado estos versículos: Jesús cuida de los suyos. Jesús cuida de los suyos. Y es precisamente esta porción, versos 41 y 42, la que nos corresponde meditar en esta mañana. Vamos a volverlos a leer, son solamente dos versículos. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido.
y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Y bueno, antes de empezar con el desarrollo de este versículo, lo primero es una cuestión preliminar, pero que es importante, es una cuestión que es importante, porque nos puede despistar. A ver, ustedes no se han fijado en este versículo y no les llama la atención. Jesús dice, dormid ya, descansad, punto, basta, la hora ha venido. Pero ¿en qué quedamos? ¿Que les dice que descansen y se duerman? ¿O les dicen que se espabilen, que nos tenemos que ir? ¿No se han fijado en eso? ¿No les resulta un poco contradictorio, un poquito extraño? Claro, entonces uno dice, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Qué pasa? ¿Que esto se trata de una especie de alegoría y yo no estoy pillando lo que están diciendo? ¿Es que el texto está mal traducido y entonces tenemos que hacer alguna enmienda? ¿Es que Jesús está enfadado con los discípulos? Entonces nos quedamos así un poquito perplejos. Y lo primero que tenemos que decir es que hay tres maneras de acercarse a estos versículos para explicar esta aparente contradicción. Tres formas diferentes, ¿vale? En primer lugar, y es la que está ahora mismo más de moda, entre comillas, las nuevas traducciones sobre todo tienden a ello, nuevas traducciones de la Biblia, y es que introducen en esas primeras palabras un interrogante, ¿vale? Y entonces dice, debería de leerse así, ¿estáis durmiendo y descansando? Entonces Jesús les está riñendo, basta ya, la hora ha venido. Así que los despierta, todavía durmiendo, perezosos, venga, basta, vamos, que ya la hora ha venido. Así que esta forma de traducir el texto implica que en Jesús hay un reproche, ¿vale? Que en Jesús hay como mínimo un cierto enfado por regresar y encontrarlos que están durmiendo. Pero claro, ¿qué ocurre? Pues que no todos los especialistas, no todos los traductores están de acuerdo en introducir ahí un interrogante. ¿Por qué? Pues porque en el texto original no está. Es una deducción que se hace y que a veces es tan antigua que incluso en los padres de la Iglesia aparece alguno que decía que debía de leerse con interrogante. Pero no está, ¿vale? No está. Entonces, otro grupo de hermanos dice, no, vamos a quitar las interrogantes porque no van, ¿vale? A pesar de que, la Biblia de las Américas, por ejemplo, lo ha optado por ponerlo y alguna traducción más, pero dicen, hay que dejar el texto como está. Pero cuando llegamos a estos versículos hay que entenderlos como una ironía. Es decir, dormid ya y descansad. Eso es una ironía de Jesús, una fina ironía. ¿Saben lo que es una ironía? Una ironía es decir lo contrario a lo que realmente uno quiere decir, pero no para engañar, sino simplemente para provocar una reacción en el oyente. Por ejemplo, son las 12 de la mañana y yo entro en la habitación de mi hijo, esto no es verdad, ¿vale? Y digo, levántate campeón, o levántate madrugador, buenos días. ¿Qué le estoy diciendo? Le he dicho, levántate campeón, levántate madrugador, buenos días. Tienes una mañana entera para aprovecharla. ¿Qué estoy diciendo? ¿Se lo tiene que tomar de forma literal o de forma figurada, que sería una ironía? ¿Vale? Entonces estoy diciendo lo contrario a lo que realmente quiero decir. Realmente le estoy diciendo, eres un perezoso, mira la hora que ella has perdido toda la mañana. Bueno, pues algunos entienden que este versículo debería de enfocarse así, ¿vale? El Señor Jesús dice, seguid durmiendo y descansando, eso es ironía, ¿vale? Y entonces, por si acaso no se han dado cuenta, le dice, venga, basta, levantaos, que ya la hora ha llegado. Pero claro, esto significa que detrás de las palabras de Jesús hay también como una especie de hartazgo por lo que está pasando, por esa actitud de los discípulos de quedarse dormidos posiblemente hasta
en 3 ocasiones. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con estas formas de enfocar el texto? Bueno, pues ya nosotros hemos visto que si por algo ha destacado el Señor Jesucristo en todo este relato, es por la paciencia. Si en algo se ha caracterizado este relato en el huerto y la relación de Jesús con ellos cuando duermen, es porque los trata, a pesar de sus flaquezas, los trata con amor, los trata con paciencia. Entonces, para mí verdaderamente es difícil entender que el Señor Jesús ahora ya en este momento rompa ese trato afable, ese trato comprensivo, ese trato amoroso para mostrarles enfado en alguna manera o hablarles con ironía. Así que hay una tercera manera, que es traducir el texto como está, de la manera que corresponde, no entenderlo como una ironía, sino entenderlo como lo que dice, en un sentido literal y en un sentido natural. Y esta es la manera que nosotros vamos a acercarnos al texto. Pero como sigue siendo una incógnita, entonces lo que hay que entender es que entre este dormir ya y descansar, punto, ahí, transcurre un pequeño espacio de tiempo. Menos de una hora, quizás 40 minutos, quizás 45 minutos. Pero hay realmente un pequeño espacio de tiempo donde los discípulos, que quizás estaban soñolientos cuando el Señor Jesús llega, realmente descansan y duermen. Y cuando el Señor Jesucristo ve que ya la muchedumbre se acerca, la turba se acerca, que viene a arrestarlo, el Señor Jesús le dice: basta, despertad ya, el tiempo se ha agotado, la hora ha venido. Creo que esta interpretación, que es también la de muchos intérpretes, muchos exegetas bíblicos, pues creo que es la más adecuada y que menos violencia hacen al texto y menos violencia hacen a lo que es el contexto, es decir, la forma en que el Señor ha ido actuando con sus discípulos hasta este momento. ¿Vale? Como escribe Ernesto Trencha, entre este cariñoso mandato, el de dormir, y la exclamación basta, media un intervalo de tiempo no determinado. Muy bien. Bueno, pues dicho esto, porque es la manera en que nosotros nos vamos a acercar al texto, vamos a empezar a explicarlo, ¿vale? Vamos a desarrollar brevemente estos 2 versículos que tenemos por delante. Era necesario decirlo porque si tú estás manejando alguna otra traducción o la consulta, pues de repente te encuentras con que dice una cosa diferente, porque te pone 2 interrogantes, ¿vale? Entonces creo que era importante hacer esta pequeña introducción. Versículo 41. Dice: vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Vino la tercera vez. ¿Esto es significativo? ¿O es solamente una cuestión de tiempo para colocar cronológicamente el relato? No, esto es bastante significativo. Vino la tercera vez. ¿Por qué? Porque significa que por 3 veces el Señor había ido a orar en agonía. Y aquella oración que estaba experimentando tenía que ver con recibir la copa de amargura, la copa de dolor, la copa de muerte de la mano del Padre. Y en esas 3 ocasiones que el Señor había estado orando, había orado de la misma manera: pase de mí esta hora, aparta de mí esta copa. Y había terminado con estas palabras: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces, 3 veces de agonía, 3 veces en una oración intensa delante del Señor. Así que vino la tercera vez, después de orar estas mismas palabras. Lo que pasa es que ahora el texto está centrado en los discípulos, pero el Señor había estado orando en agonía delante del Padre. Y ahora viene la tercera vez a donde están ellos. No sabemos si estaban dormidos, si estaban soñolientos,
Pero el caso es que el Señor ahora les dice unas palabras realmente sorprendentes, que nos descolocan a todos. Porque ahora viene, y si en la primera ocasión que vino les dijo, velad y orad, en la segunda les dijo nada, guardó un silencio entrañable o un silencio prudente. En la tercera les dice, dormid ya y descansad. Dormid ya y descansad. Y ahora nos podemos preguntar, ¿y qué implica este dormir ya y descansar? Bueno, pues si el Señor les dice dormid ya y descansad, es porque su lucha o su agonía delante del Padre había terminado. Ya había terminado ese tiempo de lucha. Había recibido de la mano del Padre aquella copa amarga, que después la bebería en la cruz, pero no la había recibido con resignación, porque no me queda otra, sino que la había recibido con verdadera valentía, la había recibido con gozo triunfante. Si Satanás había pretendido utilizar aquel momento de agonía para de alguna manera sembrar cizaña o quebrantar lo que era la voluntad de Dios en la vida del Señor Jesucristo, Satanás había fracasado total y absolutamente. Y no solamente que había fracasado, sino que el Señor Jesucristo había sido fortalecido por medio de la presencia de un ángel. Y no solamente eso, sino que el Señor ahora cuando regresa con rostro triunfante, no hay angustia en su rostro, tiene puestos los ojos en lo que va a ser el fruto de su aflicción. Y con esa paz y con esa serenidad, el Señor acaba de regresar. La lucha ha terminado. ¿Qué implican estas palabras? Dormid ya y descansad. Bueno, pues significa que el propósito por el cual el Señor le dijo a los discípulos, primeramente velad y después velad para que no entréis en tentación, también ha terminado. Ya no era necesario. Por eso, después del tiempo que debían de haber orado, el Señor ahora les dice, descansad. Ahora les dice, ahora sí podéis dormir. ¿Recuerdan, hermanos, cuál fue el propósito? Primeramente de velar y después el de velar y orar. Esto es importante recordarlo. En primer lugar, porque el Señor Jesucristo quería unos brazos amigos que le recibieran después de cada momento de oración. Y Él esperaba regresar después de esa agonía delante del Padre y encontrar a los discípulos, a sus amigos, y recibir de ellos un abrazo, cosa que no encontró. Y en segundo lugar, velar y orar era porque el Señor sabía cuál era el momento de prueba que venía a continuación, venía el arresto. Y el Señor quería que estuviesen fuertes, de tal manera que aunque tuviesen que enfrentar aquel momento de dolor, no lo hicieran con miedo, no lo hicieran con temor, no fueran confundidos, sino que pudieran actuar con valentía y con sensatez. Ese era el propósito de velar. Ya hemos visto nosotros que ninguno se cumplió. Por un lado ellos durmieron y por otro lado ellos no oraron. Y en esa forma entraron en el momento de la prueba. Pero hay una cosa más, hay un punto más bonito que está presente aquí. Y es el siguiente. Por un lado, ese fracaso de los discípulos que no fueron capaces de velar y capaces de estar orando, ni de recibir al Señor Jesucristo. Por un lado, ese fracaso de los discípulos. Y por otro lado, estas palabras de Jesús, dormid ya y descansad, nos están introduciendo en una escena verdaderamente preciosa. Y esa escena la hemos titulado El Señor Jesucristo o Jesús cuida de los suyos. En medio de la debilidad, incluso en medio de la flaqueza, en medio del fracaso, el Señor Jesucristo cuida de los suyos.
el Señor cuida de su pueblo. Primeramente, el Señor se había mostrado como el amigo que necesitaba amigos, que necesitaba compañía, y no la tuvo. Pero ahora el Señor Jesucristo se presenta como el buen pastor que cuida de sus ovejas. Ellos ahora duermen, poquito tiempo, 40 minutos, 45, no lo sabemos. Ellos ahora están durmiendo. Y mientras ellos duermen, ¿qué hace Jesús? Jesús vela por ellos, permanece despierto. El Señor está cuidando a aquellos discípulos que emocional y físicamente están agotados, que están cansados, cuidando y velando sobre ellos en medio de sus flaquezas. Y en Jesús no hay reproches. Es que ustedes no se lo merecen lo que yo estoy haciendo, porque mira que me habéis fallado. No, en Jesús no hay palabras de reproche, ni tampoco hay palabras de resentimiento. Si hay una imagen que puede ilustrar el comportamiento de Jesús en esos momentos con aquellos discípulos, es la de la madre. Una madre que de manera tierna está vigilando a sus hijos, cuidando de ellos, y que está despierta y velando mientras ellos están durmiendo. Esa es la mejor imagen para poder ver esta escena verdaderamente cargada de amor, cargada de verdadera delicadeza por parte del Señor. Y cuando leía estas cosas y meditaba en estas cosas, pues el pensamiento que viene a mi mente es este, ¿verdad? Cuán admirable es la persona de nuestro Señor, qué grande es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y cuánto tenemos que aprender de Él, de su carácter, de su forma de vivir, de su trato con los semejantes. Y bueno, pues es uno de esos motivos por los cuales uno puede caer de rodillas delante del Señor y alabarle y darle gracias por el Señor tan grande, tan tierno, compasivo, amoroso que tenemos. Y cuando meditaba en este cuadro, en esta escena, un pensamiento venía a mi mente, y es que de alguna manera esto que estaban viviendo los discípulos allí es como un anticipo de lo que es el ministerio actual de nuestro Señor Jesucristo desde los cielos. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo está haciendo en estos momentos por ti, por mí individualmente, pero también colectivamente, por su pueblo, por su amada, por su iglesia? Es cierto que el Señor Jesucristo, ascendido a los cielos, se ha sentado a la derecha del Padre. Y allí está, según dice la profecía y según explica el Nuevo Testamento, sentado en un lugar de honor hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Sí o sí? ¿Verdad? Vamos a leer, vamos a ir al Salmo 110. Salmo 110 y versículo 1. Y aquí leemos lo que David dice acerca del Mesías, de ese descendiente suyo que había de venir. Y escribe David sobre el Mesías: Jehová dijo a mi Señor, y está llamando David al Mesías, le está llamando su Señor. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahora vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 34 al 36. Hechos capítulo 2, verso 34. Porque David no subió al cielo, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahora concluye: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y está sentado en lugar de honor a la diestra del Padre. Y ahora nosotros podríamos pensar: tiene
el merecido descanso. Porque después de haber estado en este mundo, de haber sido rechazado, de haber sido odiado, de haber vivido como uno de nosotros en medio de flaquezas y en medio de debilidades, después de haber muerto la muerte que vivió, de haber hecho la obra, consumado la obra de la salvación, qué mejor que estar sentado, estar descansando hasta que llegue el momento de ser manifestado. Y sin embargo, el hecho de que esté sentado en ese lugar de honor al lado del Padre, nos dice la palabra que no implica ni pasividad ni inactividad. El Señor no se ha desentendido de su pueblo, no se ha desentendido de ti, no se ha desentendido de mí. El Señor no duerme. Jesús no reposa, no descansa, sino que aún en ese lugar de honor y de privilegio, Él está activo, porque Él está intercediendo y cuidando de manera activa de los suyos. Él está cuidando de nosotros en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades. El Señor está rogando y obrando sobre nuestras vidas. Mira lo que dice Romanos capítulo 8 y verso 34. Son varios los textos, ¿verdad?, que hablan de esto, pero este es significativo. 8:34 de Romanos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios. ¿Y qué dice ahora? El que también intercede por nosotros. Está a la diestra de Dios, y ese que está a la diestra de Dios es el que intercede por nosotros. Hebreos 7:25. Mas este, hablando del Señor Jesucristo y de su sacerdocio, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué hermoso, ¿verdad? Allí en el huerto, los discípulos duermen, manifiestan de esa manera su flaqueza, su fragilidad. El Señor les cuida. Nuestro Señor está en el cielo, pero no se ha olvidado de nosotros, y en nuestras flaquezas y en nuestras debilidades Él sigue cuidando e intercediendo por nosotros. Que esta imagen, que este pensamiento sea un consuelo constante en nuestras vidas. Volvemos otra vez a Marcos, al versículo 41. Dice, vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Y ahora viene la segunda parte. Basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Basta, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Tras un corto espacio de tiempo, el Señor pone fin a ese descanso, ya no hay más tiempo para descansar y el Señor les despierta. Ese basta implica es suficiente, ¿vale? El tiempo ya está agotado y ahora hay que afrontar lo que viene, ¿vale? Ahora hay que afrontar esta segunda parte. Basta, la hora ha venido. Y la pregunta ahora que viene es ¿qué hora? ¿Qué hora es la que ha venido? ¿Es la hora del arresto? ¿La hora de la prueba? Pues sí, es verdad. Pero a la luz de todo lo que hemos ido aprendiendo de lo que sucedió en el huerto de Getsemaní y lo que significa en Getsemaní la hora, pues tenemos que saber que cuando el Señor Jesucristo dice aquí la hora ha venido, no solamente está hablando del arresto, está hablando del juicio, está hablando de la crucifixión y está hablando finalmente de su muerte.
La hora ha venido significa aquí que la hora de consumar el sacrificio por el pecado por fin ha llegado. Ese es el propósito que le trajo a este mundo. Desde el principio Él lo dijo: para esto he venido, para entregar su vida en sacrificio por nuestros pecados. Basta, la hora ha venido. Y ahora dice algo también interesante: el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y ahí he puesto en la pantalla en cursiva el verbo: ser entregado en manos de. Ser entregado en manos de. ¿Qué significa eso? Pues cuando alguien entrega algo en otras manos, le está dando el poder de disposición sobre ese objeto. Así que está diciendo de que él ahora pasa a estar a disposición en las manos de, bajo el poder de los pecadores. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Jesús queda a partir, o va a quedar dentro de poco, bajo el poder de los pecadores. Mira lo que dice el 14 en el versículo 46, en el arresto. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Literalmente quedó en las manos de los pecadores. ¿Qué sucedió a partir de este momento? Pues realmente con el Señor Jesucristo ellos se ensañaron. Con el Señor Jesucristo cometieron toda clase de injusticias y toda clase de tropelías. La bendita persona del Señor Jesucristo fue verdaderamente humillado. Verdaderamente lo torturaron. E hicieron todo lo que quisieron con la bendita persona del Señor Jesucristo. Pero ese poder estaba limitado. ¿Saben lo que estaba sucediendo realmente? Que Dios estaba utilizando esas manos de inicuos a esos pecadores que estaban dando rienda suelta a todo su odio contra la persona de Jesús. Dios los estaba utilizando para cumplir su voluntad y ellos no lo sabían. Porque de esta manera Dios mismo estaba cumpliendo su propósito de que el Señor finalmente fuera llevado a la cruz y muriera por cada uno de nosotros. Por lo tanto, aunque estaba en manos de pecadores, no estaba fuera del control de Dios. Aunque nuestras vidas a veces parece que están en las manos de hombres impíos y de gente mala que hacen con nosotros lo que quieren y nos sintamos que vamos de un lado para otro, hermanos, estamos en las manos de Dios y Él está al control de todas las circunstancias que ocurren en nuestra vida. Otra pregunta: ¿quiénes son aquí los pecadores? Porque dice que va a ser entregado en manos de los pecadores. A ver cómo tengo por aquí. Dios cumple su propósito a través de ellos. Y ahora la siguiente pregunta es: ¿quiénes son los pecadores? Bueno, pues evidentemente, a la luz de las Escrituras, todos somos pecadores. Todos hemos ofendido a Dios en alguna manera. Todos hemos nacido con una naturaleza inclinada al mal, a la rebeldía delante de Dios. No hay nadie que pueda escapar de ello. Pero cuando aquí dice en manos de pecadores, se está refiriendo también a un grupo muy concreto. ¿Saben quiénes eran en este caso los pecadores? Los pecadores eran los ancianos del pueblo, la gente más representativa y más noble, los ancianos del pueblo, los escribas, los que conocían toda la palabra de Dios, y los sacerdotes. Aquellos que miraban a los demás y los miraban con desprecio, que se colocaban por encima y decían: estos son pecadores, Jesús los está acusando, les está diciendo: ellos son también pecadores. Porque teniendo que ser ejemplo, teniendo que ser una luz para el pueblo, teniendo que ser
modelo de instrucción delante del pueblo. Ellos habían conspirado para matar a un inocente y además darle forma de legalidad, que todo pareciera bien, y lo que estaban haciendo era cuidar de sus propios intereses. Y Jesús le dice, igual de pecadores que los demás. Los llama pecadores. Por lo tanto, es una forma también de confirmar de que todos somos pecadores delante de Dios. ¿Quiénes son los pecadores? Los pecadores también son los romanos. Son los paganos que estaban allí y que prendieron también al Señor y que finalmente le crucificaron. ¿Quiénes eran los romanos? Los romanos eran personas que miraban con aire de superioridad a los judíos, a su Dios y a sus escrituras. Pobres, ignorantes. Para los romanos los judíos eran pobres, ignorantes. Y el Dios de Israel era un Dios derrotado, un Dios que no había que tener en cuenta. Y lo miraban con menosprecio. Pero he aquí la maravilla del Evangelio. Aquel que es entregado en manos de pecadores, que se ensañan y hacen con él lo que quieren, en realidad está muriendo a favor de esos pecadores. Ha sido entregado en manos de ellos. Ellos van a abusar de su persona. Pero el Señor Jesucristo está siendo entregado para que ellos puedan tener la oportunidad de ser salvos. Para que tú puedas tener la oportunidad de que tus pecados sean perdonados. Para que tú puedas tener la oportunidad de llegar hasta Dios. Así que sí, los pecadores se ensañaron con Él. Pero Jesús murió por los pecadores, en favor de los pecadores. Esa es la grandeza, la maravilla del mensaje del Evangelio y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿y quién es entregado? Pues mira, este versículo dice que quien es entregado es el Hijo del Hombre. Quien es entregado es el Hijo del Hombre. Y con esta expresión que el Señor la utiliza con frecuencia para hablar acerca de su persona, el Señor Jesucristo está haciendo referencia plena a su humanidad. Perfectamente hombre, sí, Dios, pero también perfectamente hombre. Perfecta humanidad. Identificado plenamente con el ser humano, con sus pecados o con sus debilidades, porque Él no tuvo pecado nunca, pero identificado plenamente con el hombre, capaz como Hijo del Hombre, como ser humano perfecto, de morir y de sufrir en la cruz en nuestro lugar. Eso es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Pero hay más. Porque ¿saben de dónde toma el Señor Jesucristo el título de Hijo de Hombre? Lo toma del libro de Daniel, del capítulo 7. Y allí en el libro de Daniel hay una escena tremenda con referencia a uno semejante al Hijo de Hombre o a Hijo de Hombre. Vamos a leerlo. Quedan 10 minutitos. Daniel capítulo 7 y versículo 3. Dice, miraba yo en la visión de noche, y he aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado, a este hijo de hombre, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Bueno, pues este Hijo de Hombre, que recibe del Padre, que recibe de Dios el reino, que recibe el poder, y que un día va a hacer manifiesto su reino sobre esta tierra, ese Hijo de Hombre, primero tenía que pasar por la cruz.
las espinas o la corona de espinas eran necesarias para que un día también la corona de gloria reposara sobre él. A la gloria a través del sufrimiento. Y la vida del cristiano no es diferente. La vida del cristiano no es diferente. Es verdad, nosotros tenemos una esperanza de gloria y tenemos un gozo que nos llena en nuestros corazones, pero también la palabra de Dios nos ha dicho que entraremos en esa gloria a través de muchas tribulaciones y de muchas dificultades. Y ya no es solamente que la vida nos va a sorprender con muchos vaivenes y lo vamos a pasar mal en diferentes momentos, sino que además por causa de nuestra fe también podemos sufrir. Pero el Señor dice, es necesario, porque así también fue con el Señor Jesucristo, que a través de muchos dolores entremos en el reino de los cielos. Por lo tanto, no debemos desanimarnos, ¿vale? No debemos desanimarnos. Queremos corona sin sufrimiento, pero no lo hubo para Jesús ni lo habrá tampoco para nosotros como creyentes. Hechos 14, 22. Este es Pablo, en Éfeso, si no me equivoco. Ya no hay nada. Bueno, como no me estoy seguro del lugar, no importa, pero este es Pablo. Vale, y dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Vale? A través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y ahora llegamos al verso 42 y ya terminamos lo que es esta porción. Basta, la hora ha llegado y ahora el Señor Jesús les dice, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Posiblemente el Señor Jesucristo ha escuchado el rumor de la multitud que se acerca, quizás ha visto las luces que están próximas al huerto, que están a punto de entrar, y el Señor Jesús les dice, venga, vamos que ya están aquí. ¿Qué llama la atención? Jesús les dice, vamos. A ver, Jesús no es un masoquista, Él no tiene ganas de morir, ¿vale? Pero el Señor no huye. Él afronta su destino y lo afronta con gozo, con la paz de Dios. No huye. Y tampoco se hace el rezagado. Sus piernas no tiemblan. Ya no hay angustia en su rostro. Y con el poder de Dios, Él se reúne con sus discípulos y se prepara no solamente para recibir a aquellos que venían a aprenderle, sino también para dar la cara, para proteger a los suyos, hasta el último momento cuidando de los suyos. Aquí hay una frase realmente interesante. Jesús no dice, ya se acercan mis captores, o ya se acerca la multitud que viene a detenerme. No, Él dice, se acerca el que me entrega. A la cabeza del grupo sabía quién iba. A la cabeza de aquel grupo iba Judas. Judas, que había sido uno de los 12. Uno que había comido con Él, uno que estaba con Él prácticamente hasta el último minuto. Se acerca el que me entrega. Judas está aquí, es lo que está diciendo. Y yo no tengo ninguna duda, pero aquellas palabras las pronunció Jesús con un fuerte dolor en su corazón.
porque tengamos presente que hasta el último momento, hasta el último instante, Judas fue un peso. No un peso en el sentido de algo no deseado, ¿vale? Sino fue un peso amargo en el sentido de que le dolía lo que Judas estaba haciendo y el destino que esperaba a aquel hombre. Así que el Señor, cuando dijo esto, he aquí se acerca el que me entrega, el Señor debió decirlo con gran dolor. Hasta el último momento Él estuvo luchando por librarle de las garras de Satanás y darle libertad. Pero Judas tomó su propia decisión final. Y hay otra cosa más que a mí me llama la atención y ya con esto terminamos. El pecado no puede esconderse en medio de la multitud. Judas es el traidor. Judas ha pecado grandemente contra Dios y contra el Hijo del Hombre, contra el Señor Jesucristo. ¿Y dónde iba él? En medio de una multitud grande, no sabemos, 50, 60 soldados, otro grupo semejante que venían de parte de los guardias del templo, ciertas autoridades menores que venían acompañando. En medio de todos ellos estaba Judas. Pero el Señor le ve a él. Le ve a él. No podía esconderse. No podía disimular su pecado ni podía disimular su traición en medio de la multitud. He aquí el que me entrega. Se acerca el que me entrega. ¿Y qué quiere decir esto? No puedes esconder tu pecado. No podemos esconder nuestra responsabilidad delante de Dios. Todo lo que nosotros hacemos es como un libro abierto que finalmente está delante de Dios y Él te ve. Y como en el caso de Judas, el Señor extiende la mano hasta el último momento, buscando tu salvación, buscando el perdón y buscando tu restauración. El Señor nos ve personalmente. Para el Señor no hay multitudes, hay personas, ¿vale? Hay personas. Y el Señor es consciente de cada una de nuestras situaciones. Pues hermanos, que el Señor bendiga la palabra en nuestros corazones y Dios mediante en la próxima ocasión vamos a meditar en los versos que van del 43 hasta el 50. Y les aseguro que también lo que hay aquí a mí me tiene sorprendido. Porque realmente cuando uno empieza a leer y a estudiar dice, ¿y qué podemos aprender aquí? Bueno, es la historia de cómo detienen a Jesús. Pues es la historia de muchas cosas, incluyéndonos a ti y a mí. Pues que el Señor bendiga la palabra en nuestros corazones y ahora, pues con reverencia, pero también con gozo, vamos a tener este tiempo para alabar al Señor y hacer memoria de la obra del Señor Jesucristo en la cruz a favor de todos los hombres y a favor nuestra. Amén.